Buenos días a todos, Dios les bendiga. Hoy es domingo, es día del Señor, día de reunirnos, días de alabanza, día de gloria para nuestro Dios. Y como sabemos, la situación se ha complicado un poquito, bueno, no un poquito, porque todavía seguimos alabando a nuestro Dios desde nuestros hogares, así que este va a ser nuestro esfuerzo. Nuestra oración es que todos estemos juntos, todos estemos reunidos, todos estemos escuchando la palabra de nuestro Dios desde nuestros hogares. Y el propósito es que tengamos la adoración completa, que podamos cantar, que podamos orar, que podamos estudiar la palabra de nuestro Dios, que podamos participar de la Santa Cena y podamos participar del mandamiento también señalado en las Sagradas Escrituras respecto a la ofrenda. Así que este es el intento, esta va a ser nuestra oración, este va a ser nuestro propósito. Así que empezamos, les invitamos para estudiar las Sagradas Escrituras. Vamos a leer en Hebreos capítulo 5, en Hebreos capítulo 5 desde el versículo 11, allá dice la palabra de Dios. Dice así, Hebreos 5:11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. La Sagrada Escritura nos recuerda que en ocasiones las situaciones se ponen difíciles, las condiciones se ponen difíciles, la obra que la iglesia tiene que hacer en ocasiones se pone difícil. Entonces en Hebreos 5:1 sacamos este tema que se llama cuando las cosas se ponen difíciles. Eso es lo que vamos a estudiar y nosotros sabemos que en muchas ocasiones pues las cosas realmente se van a poner muy difíciles. Las situaciones difíciles realmente no van a faltar en nuestras vidas. La cuestión es pensar por qué las cosas se ponen difíciles. Así que la pregunta que nos vamos a estar haciendo es esta: ¿por qué las cosas se ponen difíciles? ¿Qué nos dice la Escritura acerca de eso? Vamos a estar viendo algunas partes de la Sagrada Escritura que nos dicen el por qué en algunas ocasiones de cierto las cosas se ponen difíciles. Y aquí en Hebreos capítulo 5, versículo 11, que fue nuestra introducción, encontramos la primera razón por la cual las cosas se ponen difíciles. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Las cosas, hermanos, se van a poner difíciles cuando nosotros nos hagamos tardos para oír, cuando no prestemos nuestros oídos, cuando no amemos el oír la palabra de nuestro Dios, cuando no atendamos el culto, cuando no asistamos a la reunión, cuando dejemos de oír la palabra de nuestro Dios, es entonces cuando las cosas se van a poner realmente difíciles. Dice Hebreos capítulo 5, verso 12, dice: porque debiendo ser ya maestros, en otras palabras, el escritor dice, ustedes ya deberían ser maestros después de tanto tiempo, mas sin embargo ustedes, dice el versículo 12, ustedes tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y dice, debido a eso, que habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Así que la niñez espiritual es una de las razones del por qué las cosas se ponen difíciles, y el motivo de esa niñez es solamente el hacernos tardos para oír, o sea, no prestarnos a oír la palabra de Dios. Recuerden que la fe viene por el oír. Mientras más escuchemos, más fe vamos a tener, pero mientras menos escuchemos, menos fe vamos a tener, y mientras menos fe lleguemos a tener, pues entonces vamos a ser niños y entonces las cosas se van a poner difíciles. Entonces, ¿qué hacer en una situación como esta? Dice en Hebreos 6:1, ¿qué tenemos que hacer? Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Sí?
Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya debemos de dejar ya lo que son los rudimentos de la fe. Tenemos que proponernos ir más adelante, tenemos que proponernos ir siempre hacia adelante. Luego dice, a la perfección, nosotros debemos proponernos ir hacia la perfección, mejorar, crecer, incrementar nuestra fe. Y dice, hay que dejar las obras muertas, hay que dejar aquellas obras que no dan fruto, o sea, hay que dejar el pecado, hay que crecer en la fe en nuestro Dios, dice la última parte de Hebreos capítulo 6, verso 1. Así que ahí está nuestro primer asunto. ¿Por qué las cosas se ponen difíciles? ¿Sí? Porque nos hacemos tardos para oír. ¿Qué más dice la sagrada palabra de nuestro Dios respecto a este tema? El asunto número 2 lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 24, verso 9. Vayan a Mateo capítulo 24, verso 9, y lo que vamos a encontrar es esto. Dice en Mateo capítulo 24, verso 9, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Dice, muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y ahí comienza a verse del por qué las cosas se van a poner difíciles. El amor se va a enfriar. ¿Sí? ¿Y por qué dice nuestro Señor Jesús que el amor se va a enfriar? Mira desde el versículo 9, Mateo capítulo 24, verso 9. Ya lo leímos. Ahora vamos a dar unas pequeñas explicaciones. Dice, os entregarán a tribulación. Dice que os matarán, o sea, definitivamente Jesucristo está hablando de tiempos en que las cosas se iban a poner difíciles. Los asuntos de la fe se iban a poner difíciles, los asuntos de la iglesia se iban a poner difíciles. ¿Por qué? Porque habla de tribulación, dice os matarán, dice seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Eso dice nada más el versículo 9. Ahora mira el versículo 10. Dice, muchos tropezarán. Dice, se entregarán unos a otros. Se aborrecerán. Eso dice el versículo 10. O sea, las cosas realmente se van a poner muy difíciles. Ahora mira el versículo 11. Aparte de que las cosas se iban a poner difíciles, iba a haber muchos falsos profetas, no unos cuantos. Muchos falsos profetas se levantarían, muchos falsos profetas engañarían a muchos. Así que hay muchas razones, nos lo explica el mismo Señor Jesús, que iban a suceder y que las cosas se iban a poner difíciles. Pero, ¿qué hacer? La pregunta es, ¿qué hacer cuando las cosas se pongan difíciles? Y, por ejemplo, en este segundo asunto, cuando se multiplique la maldad, la respuesta está en el mismo capítulo 24, pero en el versículo 13 dice, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Tú y yo tenemos que proponernos, todos tenemos que proponernos a perseverar, a ser fieles, así como lo hacía la primera iglesia allá en Jerusalén en el año 33, en Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que estamos viendo este tema cuando las cosas se ponen difíciles. Y el siguiente asunto, el asunto número 3, nos habla de otra cuestión, de otros motivos del por qué las cosas se ponen
del por qué las cosas se ponen difíciles. Y el asunto número 3 que vamos a ver dice esto: porque no sabemos soportar las pruebas. Las cosas se ponen difíciles cuando no sepamos soportar las pruebas. ¿Sí? Mira 1 Corintios capítulo 10, verso 12. Dice, para empezar, el versículo 12: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El que piense, el que crea, el que se diga estar firme, tiene que cuidarse de no caer. Luego dice el versículo 13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no es humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que poder resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Quiero que subrayes esa parte, para que podáis soportar. Porque eso es la parte que nosotros necesitamos saber para saber qué hacer en los momentos difíciles. Hay que soportarlos. Hay que resistir. Verso 13. Hay que saber que nunca vamos a ser probados más de lo que podamos soportar. Nunca vamos a ser probados más allá de nuestras fuerzas. Nunca vamos a ser probados más allá de nuestras fortalezas. ¿Sí? Nosotros necesitamos saber cómo hace Dios las cosas. Dios dice cómo hacen las cosas, y Dios dice, juntamente con la tentación, yo te voy a poner la salida. ¿Sí? Así que hay que dedicarnos a soportar, hay que dedicarnos a resistir. ¿Y qué hacer? Ya miramos en la última parte del versículo 3, hay que soportar. Y si regresamos al 12, dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hay que afirmarnos y poner atención en no caer. Hay que afirmarnos en las cosas de Dios. Hay que afirmarnos en la iglesia, hay que afirmarnos en la obra, hay que afirmarnos en la oración, hay que afirmarnos en la lectura. Hay que afirmarnos en el servicio, hay que afirmarnos en las cosas que tenemos que hacer como miembros de una congregación, en este caso la congregación de la curva. Así que, ¿qué hacer cuando las cosas se pongan difíciles? El asunto 3 nos marcó cuando las cosas se pongan difíciles porque no sabemos soportar las pruebas. ¿Sí? Santiago nos habla igualmente de la importancia de soportar las pruebas. También nos enseña y nos da razones del por qué las pruebas se tienen que resistir. Dice Santiago capítulo 1, verso 12. Vamos a buscarlo todos. ¿Lo tiene? Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice el verso 13, cuando alguno es tentado cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. ¿Qué es lo que tenemos que entender respecto de las pruebas? Seguimos en el asunto 3. ¿Sí? ¿Por qué las cosas se ponen difíciles? Porque no sabemos soportar la prueba. ¿Y qué tenemos que hacer para soportar las pruebas? Primero, versículo 12 se menciona una bienaventuranza. Y esta bienaventuranza es para aquellos que soportan la prueba. O sea que si nosotros somos de los que no soportamos las pruebas, pues entonces no va a haber bienaventuranza para nosotros. ¿Qué más hay que saber? Mira el versículo 13. ¿Sí? Tenemos que saber que Dios no nos va a tentar, por lo menos eso dice el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Y nos va a decir por qué Dios no es el que inicia el proceso de la prueba. Dice el versículo 14, cada uno es tentado.
Cada uno, subraya esa parte, cada uno. Luego dice de su propio, o sea, no dice de Dios. Dice, cada uno de su propia concupiscencia, de sus propios deseos, de sus propios anhelos, es atraído y es seducido. Así que no es de parte de Dios, ¿sí? Es de parte nuestra, es de nuestros propios deseos, es de nuestra propia concupiscencia. Esa es la razón del versículo 13. No diga que es tentado de parte de Dios, porque la tentación inicia en todos y cada uno de nosotros. Y nosotros somos responsables de saber cuándo tenemos que detenernos. ¿Sí? De nosotros depende que surja, que se dé la concupiscencia. De nosotros depende que el pecado sea concebido. De nosotros depende que el pecado, una vez concebido, dé luz a la muerte. Así que, ¿qué hay que hacer? Aquí Santiago nos dice otra cosa que tenemos que hacer, pero ya en el versículo 16, Santiago capítulo 1, verso 16, dice, amados hermanos, no erréis. O sea, no nos equivoquemos. No equivoquemos nuestros pensamientos. No nos pongamos en el plan de culpar a alguien que no tiene nada que ver en nuestra tentación, porque la tentación inicia en nosotros mismos. Nosotros somos responsables. Nosotros somos los primeros responsables de nuestras tentaciones. Porque nosotros está el origen. Así que con esto concluimos el asunto número 3. ¿Por qué las cosas en ocasiones se ponen difíciles? Porque no sabemos soportar las pruebas. Asunto número 4, no solamente no sabemos soportar las pruebas, sino que no sabemos tratar. No sabemos tratar con el sufrimiento. Mira Mateo 5:10. Mateo 5:10 es una bienaventuranza. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ponle ahí, promesa. Esto es una promesa. Ahora mira el verso 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice, gócense y alegren. Ahí hay una orden. Subraya, ponle por ahí. Aquí hay una orden. Gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y ahí hay promesa también. ¿Sí? Dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y ahí escribe una pequeña nota. No somos los únicos. Todos los que creen en Jesús, todos los que creen en Dios, todos los que se esfuerzan en oír y en creer y en hacer la palabra de Dios van a tener un enemigo. ¿Sí? Van a tener pruebas, van a tener dificultades, van a tener persecución. Mira, regresamos al 10 para explicar un poquito más. Es una bienaventuranza padecer persecución, dice el versículo 10. O sea que no es para caer, no es para rendirnos, es para que seamos bienaventurados cuando padecemos persecución. Pero por causa de la justicia, ponle nota por favor. ¿Sí? Dice, tenemos que hacer uso de la promesa, verso 10, porque tenemos un reino en los cielos esperando por nosotros. Así que explicamos un poquito del versículo 11. Dice, es una bienaventuranza ser vituperados cuando nos persigan. ¿Por qué? Porque no va a ser verdad. Y el versículo 12 recalca otra vez. Gócense, alégrense. ¿Sí? ¿Cómo es que debemos tratar con el sufrimiento? Con el sufrimiento vamos a saber tratar cuando sepamos para qué está puesto.
para que seamos bienaventurados, para que hagamos uso de las promesas y para que nos gocemos y para que nos alegremos. Y para que entendamos la última parte del versículo 12, que no somos los únicos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No somos los únicos. ¿Sí? Así que, ¿qué tenemos? Tenemos que necesitamos aprender a tratar con la prueba y necesitamos aprender a tratar con el sufrir, con nuestro sufrimiento. Porque tampoco podemos pensar que por decirnos, estar haciendo las cosas de Dios, nunca nos va a pasar nada malo. La primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 5, también trata este asunto, pero como es muy amplio, pues voy a tomar la precaución de no extenderme mucho, solamente vamos a ver 1 Pedro 1, 5, 6 y 7 y 8, nada más. Nos interesa el 7, pero para entenderlo más, leemos desde el versículo 5, 1 Pedro capítulo 1, verso 5, búsquenlo. Dice 1 Pedro 1, 5. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice el versículo 5 que tú y yo estamos siendo guardados por el poder de Dios. Dice el versículo 5 que tú y yo estamos siendo guardados mediante la fe. Eso dice el versículo 5. Dice que tú y yo estamos siendo guardados mediante la fe para alcanzar salvación. Y dice que esta salvación está preparada. Y dice que esa salvación se va a manifestar en el tiempo postrero. Así que ahí hay promesa. Y el versículo 6 dice, en la cual vosotros os alegráis. Esto es motivo de gozo, pero no todo va a ser gozo, porque dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligidos en diversas pruebas. Y viene el versículo que nos interesa. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesitamos entender de nuestro sufrimiento? ¿Qué necesitamos entender de nuestras pruebas? 1 Pedro 1:7, te lo puedes grabar de memoria, memorízalo, te va a servir. Dice, porque sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra cuando sea manifestado Jesús. ¿Qué es lo que necesitamos entender de nuestro sufrimiento? Necesitamos entender que nuestra fe va a ser probada. Que nuestra fe va a ser probada por el oro. Que nuestra fe va a ser probada por fuego. ¿Sí? Y dice que va a ser probada con un propósito. Dios tiene un propósito cuando habla de probar nuestra fe y nos dice para que sea hallada en alabanza, para que sea hallada en gloria, para que sea hallada en honra. Y dice hasta cuándo, cuando sea manifestado Jesucristo, cuando regrese Jesús. Entonces el motivo de las pruebas es que tú y yo estemos listos con la fe correcta, con la fe adecuada para cuando venga Jesús. Pero para eso hay que entender las pruebas, para eso hay que entender el sufrimiento. ¿Cuál va a ser el versículo, el asunto número 5? El asunto número 5 es Jesús. El asunto número 5 es nuestro Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús supo entender el sufrimiento. Dice la Sagrada Escritura que Él fue probado en todo según nuestra semejanza. Lo que nosotros podamos llegar a sufrir, Jesucristo ya lo sufrió. Las razones que nos puedan hacer caer, Jesucristo ya las sufrió y las venció. Las pruebas que nos pueden hacer tropezar, Jesucristo ya las venció y nos enseña a nosotros a vencerlas. El Señor Jesús entendió el sufrimiento. El Señor Jesús entendió lo que la Escritura decía acerca de lo que Él iba a sufrir.
El Señor Jesús entendió que el gran amor que el Padre tenía para la humanidad. El Señor Jesús entendió la voluntad de Dios cuando estaba en el Getsemaní, cuando oró 3 veces, cuando dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero. 3 veces lo pidió y terminó aceptando la voluntad de Dios. Jesús entendió el sufrimiento. ¿Por qué? Porque entendió la Escritura, entendió el amor de Dios por la humanidad, porque entendió la voluntad del Padre y porque entendió la cruz, entendió los clavos, entendió el motivo de las espinas en su cabeza. Y nosotros también necesitamos entender. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos entender? Vamos a empezar a concluir. ¿Sí? Vamos a ir a Apocalipsis 9:13. Apocalipsis 9:13 está un poquito larguito hasta el versículo 21, pero todo esto nos interesa saber. Dice, el 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están desatados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Allí comienzan a ponerse las cosas difíciles. ¿Por qué? Porque todo está preparado para que muera la tercera parte de los hombres. Eso dice el verso 15. Ahora mira el 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí el número, o sea, iban a ser muchos los muertos. Dice el versículo 18, y por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. No es todo. Dice por fuego, por humo, por azufre que salía de su boca. Ahora pasamos hasta el 20 para ir un poquito más rápido. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aún así se arrepintieron. Quiero que subrayes esta parte. Ni aún así se arrepintieron. ¿Por qué? Porque eso nos habla del propósito de las plagas que Dios está permitiendo que sucedan y el propósito que Dios tiene al permitir que sucedan esas plagas o al permitir que suceda ese coronavirus, no es otra cosa que quiere que los hombres se arrepientan. Eso dice el versículo 20. Dice, y los hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, bronce, piedra, madera, los cuales no pueden ver, no pueden oír ni andar. O sea, no cambiaron, no entendieron, no supieron, no se dieron cuenta. ¿Cuánta gente ha muerto hasta hoy? Se cuentan por miles. Y la pregunta es, ¿cuántos han entendido el propósito de esas plagas? ¿Cuántos se han arrepentido? ¿Cuántos han volteado sus ojos a los cielos y pues han dicho, Padre, perdóname? Mira el 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. El hombre está necio en no dejar el pecado. Y Dios no se cansa en decirle, mira, estas cosas las estoy haciendo para que te arrepientas. Estas cosas las estoy haciendo porque no quiero que tú te pierdas. Estas cosas yo las permito para que tú entiendas. ¿Sí? ¿Quién soy yo? Para que tú entiendas mi voluntad, para que tú entiendas mi propósito. No, si nosotros no sabemos entender a Dios, si nosotros no sabemos entender el sufrimiento, ni la escritura, ni el amor de Dios, ni su voluntad, ni el porqué de la cruz, y el porqué Jesús, estando en esa cruz, estando en el martirio, y estando muriendo, pudo decir, Padre, no les tomes en cuenta su pecado. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros necesitamos entender. Nosotros necesitamos ser como Jesús. Nosotros necesitamos, ¿sí?, entender
el porqué de las pruebas, el porqué del sufrimiento, o entender por qué en algunas ocasiones las cosas se van a poner difíciles. ¿Qué es lo que vimos? Vamos a la conclusión. ¿Qué miramos? Miramos cuando las cosas se ponen difíciles y preguntamos ¿por qué? ¿Por qué las cosas en algunas ocasiones se llegan a poner difíciles? 1. Porque nos hacemos tardos para oír. ¿Sí? Número 1. Número 2. Porque se multiplica la maldad. 3. Porque no sabemos soportar las pruebas. 4. Porque no sabemos tratar con el sufrimiento. 5. Porque no sabemos ver cómo Jesús entendió el sufrimiento. ¿Sí? Número 6, porque necesitamos entender de la manera como Jesús entendió. Y solo falta la aplicación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vamos a hacer todos? Hoy en día las cosas se están poniendo difíciles. ¿Qué vamos a hacer? ¿Asustarnos? ¿Rendirnos? Algunos van a dejar la iglesia. Algunos, después de que termine todo este problema del coronavirus, no van a regresar a la iglesia. ¿Y por qué? ¿Por qué? Simplemente porque no supimos entender que cuando las cosas se ponen difíciles, Dios permite que se pongan difíciles para que nosotros nos fortalezcamos y que crezcamos en la fe. Que Dios nos bendiga y nos ayude. No dejemos de reunirnos, no dejemos de orar, porque más tarde que más temprano las cosas se nos van a poner difíciles, muy difíciles. Sí. Recordemos su palabra, recordemos sus mandamientos, recordemos sus promesas. Tenemos un galardón enorme en los cielos. Vale la pena luchar, vale la pena esforzarse. Dios les bendiga, Dios los guarde.